Buenos días, un gusto tenerlos a todos acá el día de hoy. Mi nombre es Aisber Rodríguez, soy consejera de escuela de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos y tengo el honor de dirigirme a ustedes para dar comienzo a este acto. Ciudadano rector, Víctor Rago Albujas; ciudadano decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Juan Carlos Apitz; ciudadano director de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, Larry Tadino; hijos y familiares del presidente Luis Herrera Campins; estimados miembros de la Comisión Nacional Centenario Luis Herrera Campins; distinguido jurado calificador del concurso literario Luis Herrera Campins; profesores, estudiantes, señoras y señores, sean todos bienvenidos a la ceremonia de premiación del concurso literario Centenario Luis Herrera Campins, una iniciativa concebida con mucho esfuerzo, pero sobre todo un entusiasmo profundo de la Comisión Nacional encargada de conmemorar su natalicio. Esta comisión es una iniciativa que nace desde una voluntad irrestricta de que todo el mundo conozca el verdadero rostro del presidente Herrera, pero también de la profunda convicción democrática de cumplir con lo que Paul Ricoeur denomina el deber de la memoria. En momentos como los que vivimos, se ha difundido con ahínco la idea de la memoria histórica tan solo como un mecanismo de honor y de no repetición. Sin embargo, es necesario que también miremos hacia aquellas cosas que aportaron valor, que fueron transformadores medulares de la realidad. Y eso fue el presidente Luis Herrera para los venezolanos. Hoy, tras todo un año de trabajo de la comisión, es algo que el país ha comenzado a asimilar. La comisión ha trabajado con paciencia, rigor y detalle. Han sido 3 años desde sus primeras operaciones, porque no se trataba únicamente de generar conversación pública, sino también de rescatar sus discursos, analizarlos, editarlos y ponerlos al alcance de la sociedad, acercando su pensamiento y sus decisiones a las generaciones que hoy buscan entender nuestra historia y dar un nuevo tinte a la actualidad. El desarrollo de esta iniciativa también nos demostró que el equipo nunca deja de ser. Apenas se convocó a quienes acompañaron en vida la carrera de Luis Herrera Campins, el esfuerzo se expandió por todo el territorio nacional con sorprendente fuerza y compromiso. El presidente ha sido honrado con misas, actos culturales y, sobre todo, con el impulso de la conversación abierta sobre su vida y obra. Una vida que, a través del testimonio, la investigación y la reflexión presentes en los ensayos de este concurso, nos ha permitido contrarrestar los intentos de distorsionar su trayectoria como un hombre que sirvió a su país no solo desde el Palacio Legislativo, ni únicamente desde la presidencia, donde entregó honradez, eficiencia y trabajo traducidos en la valentía para tomar decisiones, igualdad para cada ciudadano, justicia institucional y una mirada profunda hacia la identidad nacional a través de su impulso cultural e infraestructural. Por ello, damos inicio a este momento con la alegría y el optimismo de saber que este esfuerzo ha dado frutos. Las distorsiones que durante años se levantaron sobre su imagen jamás podrán opacar un legado de servicio que está sólidamente respaldado por quienes lo vivieron, por su equipo y por cada venezolano que desde su compromiso democrático apuesta por la verdad. Una verdad que ha quedado expuesta y fortalecida gracias a todo este trabajo. Por ello, quisiera comenzar con los agradecimientos. En primer lugar, a José Antonio Rodríguez y a los hijos de Luis Herrera Campins por convertir una convicción en una transformación real. A quienes desde las regiones se sumaron incansablemente a dar forma a este proceso, al extraordinario aporte bibliográfico de Ciro Chapón, a la guía precisa y comprometida de Pilarica Romero, gracias a quien la universidad pudo integrarse plenamente a esta labor histórica. Agradecemos también al rectorado de la universidad, a la Federación de Centros Universitarios, al Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, por comprender que la universidad es un espacio indispensable para hacer de la memoria de los grandes una herramienta para quienes aspiramos a un presente y un futuro mucho más dignos, y por asumir el compromiso de sostener esta alianza. Al jurado calificador, por otorgar a esta iniciativa la legitimidad académica y moral que su presencia representa, a todos los participantes y a asumir la tarea de poner en perspectiva la figura del presidente Luis Herrera Campins con mirada crítica, rigurosa y honesta. Hoy iniciamos esta ceremonia con alegría,
sabiendo que 133 personas manifestaron su intención de participar, 50 se atrevieron a hacerlo y más de 150 personas fueron impactadas a través del ciclo de foros realizados en la UCB. La academia y la figura del presidente Luis Herrera Campins están, como siempre han debido estar, íntimamente vinculadas, no pudiendo pensarse en uno sin considerar al otro. Ahora quisiera compartir con ustedes el honor de convocar al podio, en representación de la Comisión del Centenario del Natalicio Luis Herrera Campins, al presidente de JAR Politólogos y Asociados, José Antonio Rodríguez. Muy buenos días. Me agarran en medio de una ronquera inesperada, pero con mi mejor esfuerzo para dirigir estas palabras. Ciudadano doctor Víctor Raga Albuja, rector de la Universidad Central de Venezuela, Su Eminencia Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, doctor Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, profesor Luis López, director de la Biblioteca Central, señores miembros del jurado, señores ganadores de los premios, familia del presidente Luis Herrera Campín, de los hermanos Herrera Urdaneta, gracias a todos los presentes. Con la entrega de los premios a los ensayos sobre la vida y obra de Luis Herrera Campins, estamos cerrando el año de celebración del centenario de este venezolano de excepción, protagonista de nuestra más reciente historia republicana. Al final de esta noble jornada estamos llegando con el sabor del éxito alcanzado, con un equipo de trabajo que siempre tuvo de común denominador la excelencia, cohesionados todos con las ideas claras de dejar en alto la vida y la gestión política de un hombre de profundas raíces democráticas. Militante del humanismo cristiano, adverso a la reelección presidencial, con un empeño extraordinario de sacar a los venezolanos adelante a través de la educación y la cultura, y de una razonada y crítica visión de una economía que solo estaba bien maquillada por las finanzas petroleras. El equipo humano convocado para hacer del conocimiento de las nuevas generaciones venezolanas los elementos fundamentales para analizar la gestión presidencial de Luis Herrera siempre tuvo claro lo controversial y complejo de su época, su aguda personalidad y su arraigo a la necesidad de hacer de la democracia una forma de gobierno perfectible, que sería mejor en la medida en que aupara la organización social del pueblo con la pluralidad ideológica necesaria para hacer más efectiva y eficiente el sistema de gobierno democrático como la forma superior de gobierno en libertad. Los premios que hoy entregamos son producto de una convocatoria realizada al mundo estudiantil por una parte y al sector que denominamos la audiencia general por la otra, como parte de una estrategia de motivación a dos grupos que sintieran que competían en igualdad de condiciones. El proceso de convocatoria, selección de trabajos, su evaluación y veredictos finales es impecable. Por una parte, se creó una plataforma tecnológicamente de última generación para atender a los 135 personas que se inscribieron desde 19 estados del país, representando a 23 instituciones educativas con 18 profesiones universitarias distintas y donde más del 50% de estos inscritos oscilan entre 20 y 40 años de edad. Y así permitir a un jurado de lujo poder leer y evaluar 50 ensayos que fueron escrutados minuciosamente por Elías Pino Iturrieta, Edgardo Mondolfo,
y José Rodríguez Iturbe, tres venezolanos intelectualmente impecables, de dilatada vida académica dentro y fuera de Venezuela. Los temas investigados por los participantes del concurso de ensayo son tan variados como acertados. Elías Pino, quien hablará en nombre del jurado, podría ahondar más en esos detalles. Los escritos ganadores y los no ganadores van a ser publicados totalmente en nuestra página web en formato digital, tanto en la web de la Comisión Centenaria de Luis Herrera como en la página web de JAR Politólogos Asociados. Los trabajos hoy premiados, 6 en su totalidad, serán consignados en copia dura a esta biblioteca central de nuestra máxima casa de estudios en las próximas semanas. Señor Víctor Rago, Albujas, eternamente agradecido con usted por brindarnos su presencia y este magno local. Muchas gracias, rector. Cerrar el año centenario de Luis Herrera Campín Cerrar el año centenario de Luis Herrera Campín en la Universidad Central de Venezuela es un acto que garantiza a nuestra universidad su presencia de ser custodia de la historia de Venezuela. Por una parte, es importante recordar que Luis Herrera es egresado de esta casa de estudios como abogado, que es de igual importancia recordar hoy en este precinto universitario que la educación fue la primera y más importante prioridad de su gobierno. Dejamos a través de nuestro trabajo invalorables testimonios de la historia de Venezuela recogidas en formato de la más moderna tecnología que nunca van a poder ser alterados ni borrados de la memoria histórica de Venezuela. Las nuevas generaciones saben que tienen una referencia documental a mano para estudiar y entender periodos de nuestra historia que con actores distintos fue ética y políticamente más elevada de lo que estamos viviendo en estos momentos. Distinguidos amigos y amigas, con sentimientos encontrados de alegría y tristeza, me permito señalar con este acto del día de hoy la conclusión por parte de esta comisión centenaria de los actos conmemorativos de los 100 años de nuestro estadista Luis Herrera Campín. No sin antes agradecer públicamente mi reconocimiento a la familia Herrera Urdaneta, encabezada por nuestra queridísima señora Betty, quien no ha podido acompañarnos físicamente hoy. Mi reconocimiento a los miembros de la Comisión Centenaria, encabezada por Humberto Calderón Berti, nuestro presidente, a Pilarica Romero, eje fundamental en la implantación de todas las decisiones que adoptamos en la etapa de planificación hace un poco más de 3 años. A Ciro Chapón Pérez, director ejecutivo de JAR Politólogos y Asociados, y a todos los que colaboraron directamente en la realización exitosa del trabajo que hoy celebramos. En España, a Eduardo Carrillo Salazar, secretario ejecutivo de la comisión. A todo nuestro equipo audiovisual y nuestra community manager en jefe, María Gabriela Vera Rodulfo, por la producción y edición de tan maravilloso material audiovisual. Nuestro reconocimiento a la Federación de Centros Universitarios, en la persona de su presidente, Miguel Ángel Suárez. Nuestro agradecimiento a los centros de estudiantes de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, en la persona del bachiller Ilan Chacón, y a los centros de estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, en la persona de su presidente, la bachiller Alejandra Zamora, y al presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de nuestra Casa de Estudios, bachiller Israel David Rodríguez, por la organización del ciclo de foro Luis Herrera Campín, una visión desde la academia, mediante los cuales pudimos abordar los temas controvertidos de la gestión presidencial de Luis Herrera con la decantación y el sosiego que brinda el paso de los años. Control de cambio de 1983. Los medios de comunicación social frente a las regulaciones de la propaganda de licores, cigarrillos y presencia de los niños en las pantallas televisivas como una forma de moderna explotación, además del periodismo como trinchera política. Finalmente, en la Facultad de Derecho, el tema del concepto de Estado de Derecho para el presidente Luis Herrera Campín durante su gestión presidencial y, por supuesto,
durante su vida política. Mención especial quiero hacer a mi esposa, Silvia, quien no conoció en vida al presidente Herrera y quien tampoco es salida de la vida política de los demócratas cristianos, quien muy por el contrario y pese a sus simpatías con otra ideología política, fue mi mayor soporte y animadora para cumplir yo con las tareas propias del fundador de esta comisión centenaria. Su extraordinaria capacidad y elegancia de anfitriona sin igual permitió abrir las puertas de nuestro hogar a todas las personalidades a quien hizo falta atender para cumplir con nuestra tarea. Gracias, Silvia. Distinguidos invitados, con la satisfacción de haber cumplido nuestra misión con excelencia y dedicación, me permito cerrar este tema, esta jornada, con el lema que hicimos nuestro durante el año de conmemoración del centenario. Nadie ni nada puede con el trabajo. Muchas gracias. Bueno, creo que quedamos un poco sin palabras. Ahora quisiera recordar que lo que hoy nos trae acá es la maravillosa ocasión de premiarlos por su convicción y dedicación al asumir el compromiso de narrar sus visiones sobre Luis Herrera Campins. Y una parte fundamental de esta iniciativa ha sido contar con un cuerpo académico de lujo, que nos ha permitido calificar de manera rigurosa cada uno de los productos recibidos. El jurado ha sido compuesto por Edgardo Mondolfi, José Rodríguez Iturbe y Elías Pino Turrieta, como ya se ha mencionado. Así que recibamos a este último en representación de nuestro jurado calificador para darle unas palabras a los participantes. Días. Señor rector de la Universidad Central de Venezuela, familiares del presidente Herrera Campins, su eminencia, cardenal Baltasar Porras, líderes estudiantiles aquí presentes, amigos. Primero, lo que me parece fundamental. Cuando se enteró de la realización del concurso de ensayo con motivo del centenario del natalicio del presidente Luis Herrera Campins, el rector Rago quiso que la entrega de los premios se celebrara con su presencia hoy en un lugar dependiente del rectorado de nuestra máxima casa de estudios. Hoy estamos aquí por su iniciativa. Es un gesto de trascendencia debido a que concede relevancia a una conmemoración de interés para la sociedad venezolana en primer lugar, pero especialmente porque demuestra cómo la cabeza de una institución tan importante se preocupa por el análisis de hechos y protagonistas de nuestros días que merecen atención en medio de la pavorosa crisis que vivimos. El entusiasmo del rector, susceptible de encomio en medio de las presiones que hoy sufre la institución que dirige, merece el respeto y el aplauso de la comunidad universitaria, pero también de toda la colectividad en su conjunto. La situación que hoy experimentamos como pueblo se debe en buena medida a una subestimación escandalosa de los hechos sucedidos en la época de la democracia representativa. Debido a un supuesto hundimiento de la convivencia republicana llevado a cabo por los partidos políticos y por los disparates de la élite política, desembocamos en un agujero profundo y oscuro, ha proclamado la prédica oficial con el apoyo de buena parte de la sociedad. La hospitalidad del rector Rago y el entusiasmo levantado por el concurso que hoy culmina demuestran lo contrario. O, si no del todo,
el inicio de la valoración que las realizaciones de nosotros y de nuestros padres y de nuestros abuelos merecen en estricta justicia, libre de manipulaciones y patrañas. No debe promoverla la UCB. ¿No es esta la casa adecuada para los estudios solventes de la segunda mitad del cercano siglo XX? Conviene recordar que el protagonista de la historia cuya valoración promovemos es criatura de la UCB, una de sus hechuras relevantes. El bachiller Herrera Campins dio sus primeros pasos de importancia en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez en las aulas de la institución, y gracias a lo que bebió en ellas no solo salió a profundizar su trabajo contra el militarismo de turno, sino también a madurar en el exilio hasta convertirse en una figura estelar de la democracia hoy desaparecida. La UCB fue uno de sus resortes y ahora la UCB celebra públicamente su retorno gracias a una acertada decisión del rector. Pero también, debo decirlo con todo el entusiasmo del mundo, gracias a la acogida que tuvo la iniciativa del concurso en el Centro de Estudiantes de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y en la dirigencia de la Federación de Centros Universitarios, cuyos miembros colaboraron con entusiasmo en la divulgación del evento que hoy termina. Fue y es una compañía rejuvenecedora. Como parte del proceso iniciado en 1958, después del derrocamiento de la dictadura militar, el tránsito de Luis Herrera Campins fue fundamental. Su presencia en el Parlamento, su apuesta por la convivencia civilizada, su actividad en la evolución de la doctrina social cristiana y en la renovación de su partido, la penetración de su pensamiento, las especificidades de su función de jefe de Estado, su vida sin manchas, son evidencias de construcción de un entendimiento de los asuntos públicos que ha tratado de destruirse debido a los intereses de una supuesta revolución o de una supuesta nueva república. El contraste con los horrores de nuestros días ha comenzado a poner sus pasos en lugar justo y en plaza incuestionable, como parte de la evolución de un conocimiento apegado a los hechos del pasado próximo que puede y debe iluminar las vicisitudes del presente. En el centro de ese empeño debemos ubicar el concurso de ensayos convocado para la conmemoración del centenario de su natalicio, que hoy cierra su ciclo. Los miembros del jurado, José Rodríguez Iturbe, Edgardo Mondolfi y yo, topamos con un conjunto de reflexiones susceptibles de especial atención en torno a las ejecutorias del presidente Herrera Campins, que nos ofrecieron jornadas reconfortantes de trabajo. Topamos con un filón de conocimientos inhabituales y de afectos pocas veces expresados, debido a los cuales se abre el sendero para una reconstrucción de la memoria colectiva, sin cuya influencia no será posible seguir con pie firme los retos del futuro. El concurso traspasa, por lo tanto, los límites dentro de los que fue concebido para convocar a una empresa mayor de conocimientos que se precisa para enderezar el rumbo de la República. Valió la pena el trabajo encomendado por la comisión organizadora del certamen, presidida por José Antonio Rodríguez y por nuestra querida Pilarica Iribarren, y así lo expreso, hablando ahora por quienes leímos entusiasmados medio centenar de escritos capaces de colmarnos de entusiasmo y esperanza. Lo más afortunado de estas palabras ha sido decirlas frente a los hijos del presidente Herrera Campins, quienes ya sabían quién era su padre, pero que quizá ahora encuentren nuevos motivos para sentirse orgullosos de su ascendencia. Les ruego que transmitan en nombre del jurado un respetuoso saludo a doña Betty Urdaneta de Herrera Campins, compañera prudente del estadista y del acontecimiento histórico que hoy valoramos. Y como señalé al principio, gracias a usted, el rector Rago, por su voluntad de acoger un acto tan auspicioso. Es todo.
Bien, para llevar a cabo todo esto, la alianza con la Universidad Central de Venezuela ha sido clave, pues ha potenciado el alcance del propósito trazado por la Comisión Nacional del Centenario Luis Herrera Campins. Pues siendo la universidad un espacio en el que germinan las ideas que dan forma al presente y al futuro, promover la discusión sobre Luis Herrera Campins se convierte en el descubrimiento y socialización de aspectos clave para que hoy, quienes tenemos la responsabilidad de dar forma a la sociedad venezolana, tengamos herramientas para hacerlo. Por ello, convocamos al podio a uno de los responsables de esta increíble unión en equipo, el bachiller Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios. Rector Víctor Rago Albujas, doctor Juan Carlos Apis, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, profesor Luis López, director de la Biblioteca Central, Larry Tadino, director de la Escuela de Estudios Políticos Administrativos, Su Excelencia Baltasar Porras, cardenal. Para la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, es todo un honor haber hecho parte de esta iniciativa para reivindicar el rol que dicta la Constitución que tiene que tener la universidad por y para el país, que no es más que el resguardo, la transmisión y la producción de conocimiento, labor en la cual hemos estado acompañados y hemos podido constatar su compromiso por parte de las autoridades centrales, en especial del profesor Víctor Rago, el cual fue un pilar fundamental para que esta iniciativa se diera de la forma que se está dando y para que hoy podamos galardonar esa producción de conocimiento que tanta falta le hace al país, porque debido a los últimos años en donde se ha asfixiado económicamente a la universidad venezolana, no nos hemos podido dedicar como institución a esta labor que es fundamental de cara al desarrollo nacional por el cual tanto luchó el presidente Luis Herrera Campins. Quiero agradecer también a todo el equipo de los centros de estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, de la Escuela de Economía y en especial de mi escuela, la Escuela de Estudios Políticos, haciendo especial mención a esta porque que hoy se esté dando estas premiaciones, estos reconocimientos, es una muestra de que la Escuela de Estudios Políticos se ha podido levantar a pesar de todas las vicisitudes. Y tomo el espacio para reconocer públicamente a dos epistas comprometidos y que han sido pilar fundamental para que esto se lleve a cabo. A José Antonio, por darle el apoyo y confiar en la universidad, y también reivindicar de cierta forma un rol que tuvo en el pasado como dirigente estudiantil y presidente en su momento del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos, pero también al actual director de la escuela, Larry Tadino, que gracias a sus gestiones la escuela se ha podido dedicar a lo importante y no solamente a resolver lo urgente. Desde la Federación seguiremos apostando todos los días porque los estudiantes puedan ser galardonados por ese conocimiento y por el enorme esfuerzo que significa hoy estudiar en Venezuela. Este concurso es un acto de resistencia cívica y la vida del presidente Luis Herrera es una muestra de que la civilidad en Venezuela es importante. Y recobrar y reivindicar la memoria histórica de la civilidad es un compromiso que tenemos que tener todos los venezolanos a hacer en el día a día. Por eso hoy es muy especial estar en la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, que es un bastión del conocimiento y que de cara al futuro podrá preservar todos estos escritos para decirle a los venezolanos, a los próximos usevistas, que aquí hubo civiles que lucharon por los valores democráticos y que no solamente existe un sentido castrista que han querido
implantar en la memoria colectiva de los venezolanos. Este acto de resistencia sin más merece un aplauso de cada uno de nosotros y merece que sea replicado las veces que tenga que ser replicado, las veces que sea necesario. Nosotros como federación nos mostramos con nuestras puertas abiertas para recibirlos, pero también para seguir luchando por ese país decente que queremos cada uno de nosotros y que fue el que luchó todos los días de su vida el presidente Luis Herrera Campins. Gracias. Bueno, y en la misma línea de construir desde lo estudiantil ese país decente que todos queremos y merecemos además, recibimos al bachiller Israel Rodríguez, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, a mi juicio un actor clave para consolidar la robusta empresa de unir el legado del presidente Luis Herrera a la Universidad Central de Venezuela en nuestra actualidad. Bienvenido. No aplaudió, profesor Elías. Ok. Doctor Víctor Rago Albujas, rector de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Juan Carlos Apix Barbera, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Profesor Luis López, director de la Biblioteca Central. Demás autoridades universitarias, miembros del jurado, profesores, compañeros, compañeras, señoras y señores. Es para mí un honor hablarles en esta ceremonia que celebra no solo la excelencia intelectual, sino también la persistencia de la memoria histórica y la vocación de comprender nuestro pasado para orientarnos hacia el futuro. Hoy reconocemos a quienes mediante la investigación rigurosa y la reflexión crítica han contribuido a revelarnos el legado de un hombre de Estado, pilar de la democracia cristiana y de la historia de nuestro país, el presidente Luis Herrera Campins. Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, mirar hacia la figura de Herrera no es un ejercicio de nostalgia, ni un ritual conmemorativo sin consecuencias. Es, más bien, un desafío analítico, un desafío de interpretar a un actor político complejo, formado en las tensiones y aspiraciones de su tiempo y cuyas decisiones continúan ofreciendo claves para la comprensión de nuestro devenir político. Me atrevo a aseverar desde este templo del conocimiento, nuestra Biblioteca Central, que no existe capacidad de hablar del futuro sin la comprensión lúcida del pasado, y a ellos estamos llamados todos a través de la iniciativa del Centenario. Y este concurso ha logrado precisamente eso, abrir un espacio para jóvenes investigadores universitarios o cualquier ciudadano con compromiso académico para que examinen con objetividad, profundidad y sentido crítico un periodo determinante de nuestra historia contemporánea. En un país donde con frecuencia la historia se simplifica en discursos polarizados, la figura del presidente Herrera invita a un análisis más pausado. Su vida pública abarcó desde la lucha estudiantil y la construcción del sistema democrático, hasta la conducción de un Estado en momentos de profundas transformaciones económicas, culturales y geopolíticas. Explorar su legado implica observar sus aciertos y sus límites, su visión cultural y su visión educativa, su apuesta por la integración latinoamericana, sus esfuerzos por modernizar el país, así como los desafíos que enfrentó en un contexto internacional adverso. Nada de eso puede comprenderse desde la superficialidad. Requiere, como ustedes lo han demostrado, investigación seria, fuentes contrastadas y debate informado, porque sin duda, al conmemorar el natalicio del presidente Luis Herrera Campins a través de la investigación, estamos realizando un ejercicio de resistencia intelectual y de reivindicación histórica. Este espacio ha permitido que voces nuevas se acerquen con rigor académico a ese legado, voces jóvenes, críticas, formadas en el universo de conocimiento que ofrece la universidad y que son capaces de trascender lugares comunes para producir conocimiento de riqueza para la conversación pública.
Y eso en sí mismo es un motivo de celebración, porque fortalecer nuestra cultura democrática exige cultivar esa capacidad de analizar, disentir, contextualizar y argumentar sin renunciar a la verdad ni desvirtuar la complejidad. Como estudiante de ciencia política, sabemos que no existe democracia sólida sin una ciudadanía informada y un debate público sustentado en evidencias. Por eso, este concurso representa más que una premiación académica, es la práctica de la ciudadanía intelectual. Es la demostración de que la academia puede y debe seguir siendo un lugar donde se gestan preguntas incómodas, donde la interpretación novedosa y las propuestas deben surgir para dárselas al país y poder avanzar. Hoy reconocemos a quienes asumieron este reto. Cada ensayo presentado, independientemente de su resultado, constituye una colaboración valiosa, porque en cada uno hay horas de lectura, de análisis documental, de contrastación teórica. Hay intuiciones que se convirtieron en argumentos, dudas que se transformaron en tesis. Hay, sobre todo, un compromiso genuino de reconocer a Venezuela, desde la figura de un líder íntegro que no dudó nunca poner a la nación por encima de cualquier cosa. Al revisar estos trabajos, hoy premiamos no solo encontramos anécdotas o biografías, encontramos el análisis de un hombre que comprendió que el poder civil requiere de intelecto, porque Herrera Campins no solo fue un presidente, fue un periodista, un parlamentario agudo y sobre todo un hombre de letras prestado a la política. Podríamos decir que él encarnó la ética de la responsabilidad esbozada por Max Weber, pero con una sensibilidad profundamente venezolana. Entendió que la participación no podía ser una consigna vacía, sino que debía traducirse en organización social, en la elevación cultural del pueblo y en la infraestructura necesaria para la dignidad humana. Incentivar la investigación sobre su obra es, por tanto, rescatar un modelo de liderazgo que valora el consenso, la civilidad y, muy importante para nosotros, el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Quiero subrayar que este concurso honra la dimensión cultural y urbanista que defendió con convicción. Él entendía el valor de la educación y el valor de las ideas. Creía que un país se construye con infraestructura, sí, pero también con ciudadanos capaces de pensar críticamente y de apreciar la riqueza de su propio patrimonio cultural. En tiempos como los nuestros, donde con frecuencia la prisa eclipsa la reflexión y la duda se considera sacrilegio, rescatar ese énfasis es profundamente necesario. Permítanme, por un momento, hablar desde la perspectiva generacional. Quienes hoy cursan estudios superiores en nuestro país hemos crecido marcados por desafíos inmensos, pero también por una resiliencia social extraordinaria. Y es precisamente esa resiliencia la que nos ha enseñado que investigar, escribir y debatir sobre nuestra historia reciente no es un mero ejercicio académico, es una forma de contribuir a la reconstrucción institucional, a la reconciliación, al reencuentro con nuestros propios logros y aprendizajes colectivos, porque entendemos que las decisiones del pasado crean trayectorias hacia el presente, y si queremos corregir el rumbo, si queremos sanar nuestras heridas de la democracia, debemos entender de dónde venimos. Pero también sabemos que nuestra generación vive y piensa en tiempos marcados por la erosión democrática, donde las instituciones adolecen de institucionalidad y la libertad de pensamiento es puesta a prueba y el escepticismo amenaza con convertirse en norma. Es por ello que debemos seguir formándonos con disciplina, con paciencia, con la convicción de que el conocimiento es un acto de resistencia. Cuando la fuerza busca imponerse, la formación crítica se vuelve un instrumento de defensa ciudadana y al mismo tiempo una semilla de transformación. Porque la luz del saber es un pequeño territorio que no puede ser arrebatado por la arbitrariedad. Debemos seguir produciendo evidencias a través de la investigación, que cuestione narrativas impuestas para iluminar zonas oscuras de nuestra historia reciente, para ofrecer diagnósticos reales y alternativas posibles, porque la investigación es una forma de decir que la universidad, con
continúa construyendo país a través del conocimiento. Debemos avanzar en el diálogo con nuestros pares, con profesores, con quienes piensan distinto. El autoritarismo prospera donde la conversación se extingue. La academia, por el contrario, es un espacio donde el intercambio de las ideas fortalece la convivencia y nos permite construir visiones compartidas hacia el futuro. Recuperar el valor del diálogo es en sí mismo un acto de reconstrucción democrática. Así pues, les pido que no dejen de imaginar, compañeros míos de clase, imaginar el país que merecemos, el país que podemos construir. La tarea de imaginar no es ingenua ni utópica, es una forma de planificación ética. Sin la imaginación colectiva no hay proyectos nacionales y sin proyectos nacionales no hay democracia que renazca. Y nuestra generación no puede renunciar a esa capacidad. A los ganadores y ganadoras del concurso, reciban no solo nuestro reconocimiento, sino también nuestra gratitud. Sus trabajos nos invitan a mirar el legado del presidente Herrera con nuevos lentes, a descubrir matices, a elevar políticas públicas, a evaluar políticas públicas, a interrogar decisiones de Estado que contribuyen en suma a dinamizar esa conversación nacional que tanto necesitamos. A JAR, politólogos y asociados, la Comisión Centenaria, los miembros del jurado, gracias por hacer posible un espacio que promueve la excelencia académica y el riguroso estudio de nuestra historia. Sin su labor, sin su confianza en el valor de la investigación, actos como este no existirían. A la familia del presidente, gracias por permitirnos acercarnos a la historia de su ser querido, para encontrar lecciones para nuestro presente. Todos merecemos saber que en este país hubo hombres de Estado que caminaban por las calles sin escoltas, que debatían con argumentos y no con insultos, que promovían la cultura como derecho y no como un privilegio. A mis compañeros estudiantes, sigamos investigando, sigamos escribiendo, sigamos preguntando. La academia es un territorio donde las transformaciones se incuban lentamente, pero de manera muy profunda. Cada página que redactamos es un voto por un país más reflexivo, más justo y más consciente de sí mismo. Muchas gracias y felicidades a los ganadores. Finalmente, tenemos el placer de dar introducción al ciudadano rector Víctor Ragual Bujas, cuya civilidad y compromiso con hacer valer el propósito orientador de la Universidad Venezolana ha sumado su invaluable respaldo institucional hacia la Comisión Nacional Centenaria Luis Herrera Campins. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Estoy haciendo un arqueo de fuentes aquí, a ver si había una hoja con un vocativo exhaustivo, para no correr el riesgo de omitir a alguien. Pero no lo encontré y el riesgo existe. Distinguida concurrencia. Profesor Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Su Eminencia Cardenal Baltasar Porras, distinguidos miembros del jurado del certamen de ensayos convocado en el marco del centenario del presidente Luis Herrera Campins, distinguidos familiares del presidente, integrantes de la Comisión Centenaria, el profesor Larry Tadino, director de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, presidentes de los centros de estudiantes
impulsaron la realización de eventos preparatorios para el desarrollo de las actividades que concluyen con el acto de hoy. Me complace constatar que se trata de 3 escuelas que pertenecen a 3 facultades diferentes, y eso me hace recordar que fueron esas 3 facultades las que se asociaron en el año 2001 para crear el programa de cooperación interfacultades: Ciencias Jurídicas y Políticas, Humanidades y Educación y Ciencias Económicas y Sociales. Eran decanos entonces Benjamín Sánchez de Humanidades, Pedro Guevara de Ciencias Jurídicas y Políticas y yo en Fases. No es casual que esos centros de estudiantes sean los que hayan intervenido en esta actividad, no puede ser casual. Mi papel es mucho más modesto de lo que las generosas palabras del doctor Elías Pino Iturrieta sugieren. Yo soy un anfitrión. Yo acojo con la máxima hospitalidad que está a mi alcance iniciativas como estas. ¿Cómo no pensar en que tenemos una tarea ineludible, que es la de recuperar la memoria histórica del país, difuminada deliberadamente, desfigurada a propósito, distorsionada con fines acaso inconfesables pero evidentes? Uno de los hombres más importantes del periodo democrático que se abrió después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue Luis Herrera Campins. Esa tarea que esta comisión de voluntariosos integrantes ha cumplido en relación con el presidente Herrera debe contagiar su entusiasmo a todos aquellos que quieran llevar a cabo una empresa similar, a propósito de las otras figuras presidenciales del periodo democrático de Venezuela. Y en la universidad van a encontrar calurosa acogida también, porque esta es una institución que, estando al servicio de la sociedad venezolana, debe promover todo aquello que contribuya a que la sociedad venezolana tenga a su disposición los elementos necesarios para interpretar de manera correcta, para leer con ojo crítico, es verdad, pero sobre páginas solventes desde el punto de vista intelectual, la historia del país, la historia contemporánea del país especialmente. Y es por eso que hemos puesto el acento a lo largo de este periodo en el que nos ha tocado la responsabilidad de dirigir junto con otros esta institución. Hemos puesto el acento en la necesidad de reconstruir la atmósfera intelectual de la universidad, debilitada por la ausencia de debates desde hace mucho tiempo. La universidad es una institución de vocación raigalmente deliberativa. Es una comunidad humana consagrada a la producción de conocimientos, a la comunicación de conocimientos, a la movilización del producto de su actividad en dirección de la sociedad, y no puede ser una institución en la que no haya debate, en la que no haya
permanente interlocución entre los que representan puntos de vista diferentes. Ese es el papel de la universidad y nuestro esfuerzo será permanente por tratar de recobrar esa condición que obliga a la universidad, es decir, a la comunidad humana que la constituye, a replantearse constantemente el sentido fundamental que la justifica como institución. No estamos en presencia de una institución para la cual esa justificación haya sido establecida de una vez y para siempre. Es una institución, es un conglomerado humano constituido voluntariamente para lo que ya he dicho y debe, por lo tanto, plantearse de manera permanente, interrogarse a sí misma de modo incansable y sin indulgencias autocomplacientes, cuál es su sentido fundamental y de qué manera pone en práctica el alto cometido que le incumbe como institución vital para el país. De modo que agradezco enormemente a los organizadores de este acto que me hayan permitido estar con ustedes, acompañarlos para decir estas cosas que probablemente sean la evidencia misma, pero que en un país como el que tenemos en este momento conviene recalcar y remachar incluso. Quiero felicitar a todos aquellos que atendieron el llamado a concursar en este certamen. Me sumo a quienes valoran la altísima calificación del jurado al que correspondió la lectura de los originales presentados. No necesito subrayar el relieve de cada uno de ellos. El profesor Pino Iturrieta, individuo número de la lengua, expresidente, exdecano de la Facultad de Humanidades y Educación, investigador de la máxima importancia en el campo de las ciencias históricas. Mi querido amigo, exalumno, debo decir, Edgardo Mondolfi, que me recuerda siempre que alguna vez fui profesor de una disciplina abstrusa que se llama morfosintaxis del idioma español, investigador notable también, y el doctor José Rodríguez Iturbe, que se encuentra, como sabemos, en el exterior. Felicito de la forma más efusiva a los ganadores del concurso de ensayos. Quiero que sepan que aquí vamos a estar hasta que concluya el periodo para el que se nos ha elegido, comprometidos con que la universidad sea la institución que debe ser, una institución abierta a la libre discusión de las ideas, una institución que pone a disposición de la sociedad sus enormes capacidades instaladas, una institución, me gusta decirlo con esta imagen quizá un poquito pedestre, pero de alto valor ilustrativo. Esta es, como ninguna otra, una institución que tiene la más alta cantidad de talento por unidad de superficie, por metro cuadrado. Ese talento debe encontrar en las mecánicas funcionales de la institución la posibilidad de expresarse debidamente y de ofrecer el resultado de su esfuerzo. Con eso estamos comprometidos. Muchas gracias, Comisión Organizadora del Centenario.
Muchas gracias, concursantes. Muchas gracias, jurado evaluador. Muchas gracias, cardenal, por estar aquí presente. Muchas gracias, familiares del presidente Luis Herrera, de quien tuve una primera noticia in illo tempore, porque estaba yo de paso por El Sombrero y el presidente Herrera en campaña electoral dando un meeting y viendo el revuelo que había en el pueblo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Era el presidente Herrera, que estaba en un acto político en El Sombrero. No se me olvide nunca. Muchas gracias a todos por estar aquí. Qué importante es para nosotros, como generación de relevo de tantas increíbles personalidades que se encuentran aquí, poder tener la certeza de que efectivamente el talento por metro cuadrado que tenemos en nuestra casa de estudio va a tener asentamiento y va a tener la posibilidad de convertirse en eso que llamaban intelectualidad cívica. Es muy importante además resaltar la multidisciplinariedad que ha representado este concurso de ensayos y que sin duda, como decía el rector, es un testimonio de lo que estamos haciendo desde la universidad para la sociedad y de lo que queremos construir con esto. Ahora, sin más preámbulos, vamos a iniciar la premiación de lo que nos convoca acá el día de hoy, el concurso literario Luis Herrera Campins, y empezaremos con una categoría muy querida, que es la de los estudiantes. Vamos a leer una pequeña cita para que ustedes puedan tener al menos una probada de lo increíble y lo enriquecedor que ha sido el trabajo y el ejercicio literario de todas estas personas que se decidieron a participar, ¿no? Inicia así. Nacido en el llano venezolano en 1925, Herrera Campins encarnó una particular síntesis de liderazgo político, pensamiento intelectual y pragmatismo institucional que, lejos de agotarse en el ejercicio del poder ejecutivo, se gestó durante décadas de activismo estudiantil, prisión política, exilio y una dilatada carrera parlamentaria de 20 años. Su estética presidencial, que privilegiaba la austeridad moral y la conexión directa con el pueblo, pero que chocó frontalmente con las fragilidades fiscales heredadas y la volatilidad de los mercados petroleros. El título de este ensayo es Presidencialismo Social Cristiano, el Estado promotor y el legado intelectual en la Venezuela democrática de 1979-1984. Es meritorio del primer premio de la categoría Estudiantes y su autor es Ángel Eduardo Romero Palermo, de Distrito Capital, estudiante de Economía. Entregará su premiación el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago. Vamos con una nueva cita. Para Luis Herrera Campins fue imprescindible el desarrollo armónico del hombre. Estas palabras se transforman en la justa distribución de la riqueza y la integración y o participación más activa del ciudadano. En este sentido, nace la idea del Estado promotor, donde el poder incentiva la acción humana. La opinión pública fue elemento implacable durante su mandato. Sin embargo, su talante democrático dio amplia apertura a la libertad de expresión, al discernimiento político, a la búsqueda de acuerdos en pro del ciudadano venezolano y, en concordancia, a la paz, el orden y la institucionalidad democrática. Este trabajo se titula Tiempo del Estado Promotor, la redistribución de la riqueza para la búsqueda de la justicia social en Venezuela, Luis Herrera Campins, 1979-1984. Es meritorio del segundo premio. Su autor es Melvin Jesús Ávila Rodríguez, de Distrito Capital, estudiante de la Escuela de Historia, y entrega Juan Luis Herrera Urdaneta, hijo del expresidente Luis Herrera Campins.
vamos a citar a nuestro autor, en un país que hoy atraviesa desafíos institucionales y sociales profundos, el ejemplo de Herrera Campins vuelve a cobrar fuerza. Ética en la gestión pública, fe en la democracia, compromiso con el desarrollo humano y visión de futuro. Desde su célebre frase «gobernar es servir» hasta sus políticas de integración, Herrera Campins deja una huella indeleble en la historia republicana. Este trabajo se titula Análisis integral del programa de gobierno Luis Herrera Campins 1979-1984, resultados, legado político, económico y su impacto en la organización social venezolana. Es meritorio del tercer premio de nuestro concurso. Su autora es Rosa Ivonne Acuña Leal, del Estado Miranda, estudiante de la UPEL, que además es docente, y entrega María Beatriz Herrera Urdaneta, hija del presidente Luis Herrera Campins. Ahora bien, habiendo entregado los premios a los participantes de la categoría estudiantil, nos complace además saber que, dada la efusividad de participación para este concurso, tenemos la categoría universal, ¿no? Entonces vamos a empezar a honrar a estos trabajos de incalculable excelencia con esta cita. Continuador del ideal bolivariano fue Luis Herrera Campins, cumpliendo a cabalidad con su deber de memoria. Consumó su obligación moral solventando su deuda con gratitud profunda al héroe. El llanero, en las conmemoraciones del sesquicentenario de la muerte del Libertador en 1980, como al bicentenario de su natalicio en 1983, le asignó una función moral atribuida a la memoria, siguiendo los principios de su política de animación cultural. Este trabajo es meritorio del primer premio de la categoría universal. Su autor es Hanser Juan González Sierralta, de Mérida, historiador de la Universidad de los Andes, con licenciatura en Historia, y entrega María Luisa Herrera Urdaneta, hija del expresidente Luis Herrera Campins. El concepto de democratizar la cultura, la ciencia y la inteligencia que guiaba estas políticas pretendía una elevación social e intelectual general, no solo el patrocinio de la élite artística. Este proyecto de nación trataba de pivotar la identidad venezolana desde una fundada en la frágil bonanza del petróleo hacia otra más duradera, basada en el desarrollo del espíritu humano. En retrospectiva, el legado de Herrera, tangible en obras de infraestructura y cultura, contrasta fuertemente con la memoria popular de la crisis económica, lo que subraya la complejidad y la naturaleza dual de su gestión. Este trabajo es meritorio del segundo premio del concurso. Está titulado como Un gobierno de animación cultural, la cultura en el gobierno de Luis Herrera Campins, 1979-1984, y su autor es Javier Alexander Escala Porras, de Distrito Capital, egresado de la Escuela de Historia de la UCB. Entrega Ciro Chapón, vicepresidente de JAR Politólogos y Asociados. El legado intangible de Luis Herrera Campins fue la reforma del Código de 1982, impulsada y acompañada desde el Poder Ejecutivo por un hombre de estricta conciencia religiosa, a quien no se le conocieron hijos extramatrimoniales, dedicado toda su vida tanto a su trabajo como a su familia, la que eliminó de las leyes venezolanas los calificativos de hijos naturales e hijos ilegítimos. Luis Herrera Campins fue capaz de sensibilizarse ante un tema como la protección de los niños frente a la discriminación por su origen, a lo que, sumado a su capacidad de interrelacionarse con los diferentes sectores políticos, incluso los adversarios, su altura intelectual y su compromiso con la justicia hicieron posible el trabajo del Congreso llegar a buen puerto en lo relativo a la reforma del Código Civil.
Este podría ser el legado intangible más significativo de su gestión. Esta cita pertenece al trabajo meritorio del tercer premio de este concurso. Su título es El día en que todos los hijos nacieron iguales en Venezuela y hace entrega a la autora Ana Carolina Griffin, de Distrito Capital, comunicadora social, Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios. Ya va, dame. Bien, creo que este ejercicio nos demuestra que cuando nos proponemos alcanzar grandes metas y escribimos desde la convicción, es cuando más ponemos en evidencia lo mejor de nosotros. Queremos felicitarlos de manera sumamente amplia y además contarles que me tomé la tarea un poco de revisar sus ensayos y los admiro con profundidad, porque se han encargado de ilustrar la cara del presidente Luis Herrera Campins desde una visión en la que no hace idolatría a la historia bélica, sino más bien implica el reconocimiento civil. Y ese reconocimiento civil se va a traducir siempre en que civiles como nosotros nos creamos capaces de tomar acción y ser configuradores de nuestra realidad. En ese sentido, todos los ejercicios que ustedes han realizado, el poner en exposición cómo eso ha transformado las bases de nuestra sociedad de manera irreversible, es un ejercicio que nuestra sociedad declama con mucha naturalidad. Ahora quisiera llamar al podio a Ángel Eduardo Romero Palermo para que nos dé algunas palabras sobre su experiencia redactando este artículo. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenos días. Yo la verdad no estoy acostumbrado a esto. Me pone muy nervioso, pero fue gratificante hacer este trabajo. De verdad, bueno, aparte de todo lo que ya han dicho los profesores, los doctores aquí, Luis Herrera Campi fue una persona muy dada, muy religiosa. En eso se basó su socialdemocracia. Es que son tantas cosas. Estoy muy emocionado, la verdad. Y yo creo que primeramente debería agradecer a mi madre, que está aquí presente, que está al final de la fila, a mi novia, que vinieron a acompañarme. Pues nada, Dios bendiga a Luis Herrera Campi, la verdad, y a todos nosotros que estamos aquí presentes. Gracias a la familia, a las hijas de Luis Herrera Campi por aquí por acompañarnos. No sé qué más decir. No estoy acostumbrado, de verdad, disculpe. No estoy acostumbrado a esto. Yo quería preparar algo realmente para esta ocasión, pero bueno, nada, no me dio chance y la verdad. No, recuerdo cuando me llamó el doctor Rodríguez, estaba de viaje, estaba en casa de mi madre porque yo soy de Valencia, y la verdad quedé sorprendido haber ganado el primer lugar. Fueron muchos trabajos los que fueron enviados y la verdad me tomó por sorpresa. Me emocioné mucho, la verdad que sí. Bueno, nada, estoy a disposición aquí para ustedes, a cualquier cosa, sobre todo a los doctores. Y bueno, que yo sigo diciendo que Luis Herrera Campi nos es una marca que es intachable e imborrable, y creo que aún la seguimos continuando con este tipo de actos conmemorativos, y espero que siga siendo así y que se siga insistiendo el debate, tanto lo político, lo económico, lo social, que es muy importante, que es algo que nos destaca mucho a nosotros y a todos como venezolanos, y el engranaje de esos ejes que hacen que, ¿verdad?, este país funcione
Y bueno, funciona, vuelve a funcionar. No sé qué más, bueno, yo creo que ya agradecido, la verdad, no sé qué más decir. Bien. Es claro que todo, o sea, una gran parte de lo que podía decir lo hizo con total valentía en su ensayo, entonces estamos muy contentos de tenerte aquí hoy y de que hayas tomado esa valentía de decir como que esto va a construir el país que queremos, porque lo más importante de eso es hacernos responsables de nuestro rol en ese país que queremos, ¿no? Así que vamos a escuchar también a Melvin Jesús Ávila, acreedor del segundo premio en esta categoría, para que nos cuente un poco cómo es esa participación. Bueno, buen día a todos los asistentes. Bueno, para mí es un honor estar acá ante todos ustedes, ante este jurado. Y para mí es grato estudiar a Luis Herrera Campín, mi visión muy humana, no el presidente como tal, sino ese espíritu que se centró y se preocupó por la sociedad venezolana. El ascenso social es la clave fundamental de cualquier democracia. Ante las problemáticas de nuestra república, Luis Herrera se preocupó y tras esa preocupación llegaron grandes logros políticos que llevaron al ascenso social de la sociedad venezolana. La educación, un pilar fundamental. Tan así que hasta la preocupación por las comunidades indígenas fue un elemento fundamental. Creo que Luis Herrera Campín sirve para nosotros los jóvenes de la actualidad como ejemplo de que en un futuro nosotros tenemos que aprender cuidadosamente a estudiar las figuras que representarán a un país desde la primera magistratura. Nosotros tenemos que entender que la primera magistratura de un país es la clave fundamental para el desarrollo integral de nuestra nación. Y es por esto que resaltar la figura de Luis Herrera Campín como parte de estos 40 años de la democracia, los más grandes, y lo digo con un sentimiento porque me hubiese gustado vivir la democracia. Me hubiese sido un joven criado y educado en democracia. Lamentablemente no es así, pero sí tenemos una función elemental que es luchar por la democracia desde el campo de conocimiento y desde el campo que requiera, porque la democracia en este país la vamos a recuperar y Luis Herrera Campín es un ejemplo para nosotros guiar ese camino. Muchas gracias. Creo que Melvin hizo mención a algo que muchos de nosotros valoramos mucho, ¿no? Y es mantener esa esperanza viva. Y creo que la labor de la memoria histórica y de hacerla además desde una visión juvenil, que no tiende a ser la norma, implica para nosotros mantener viva la idea de que en algún momento nos va a tocar vivirla. Y que en ese momento vamos a estar profundamente preparados porque esa esperanza ha sido el motor para que todos los estudiantes de esta universidad, para que todos los estudiantes de la universidad venezolana en general y para que el ciudadano se plantee preguntas de cómo quiere vivir. Y en el momento en el que pueda expresarlo, estoy segura de que vamos a configurar ese proyecto al que hacía mención Israel hace rato, ¿no? Ahora vamos a llamar a Rosa Ivonne Acuña para que nos cuente un poco su experiencia en la redacción de este ensayo. Yo soy pequeña. Sí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Wow, yo me siento divina, me siento que estoy dentro de una cápsula, wow, con gente que sabe de historia y eso para mí es un honor. Wow, todavía no me lo creo. Pero muchísimas gracias por
estar aquí, por darme la satisfacción y darle la satisfacción también a mi mamá, de que ella fue la que me empujó a decirle, me dijo, mira, escribe, porque tú lo haces bien. Y estoy aquí, estoy aquí. Muchísimas gracias. Muy bien, no tengo muchas palabras para agregar porque qué emotivo el cierre de este discurso. Claro que mereces estar aquí. Y mira con qué engalantonería. Ahora bien, vamos a recibir a Hanser Juan González para que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, por supuesto, agradecer a todas las autoridades que hicieron posible el concurso del centenario del natalicio de Luis Herrera Campín, a la familia del expresidente, a HARS, politólogos y asociados, a la Universidad Central de Venezuela y fundamentalmente agradecer al jurado evaluador del premio, maestro Elías Pino Iturrieta, el profesor Edgardo Mondolfi Gudat y José Rodríguez Iturbe, ¿no? Bueno, yo estoy muy emocionado, de verdad. Vengo en representación de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, donde soy docente, egresado del año 2007 en la Escuela de Historia y bueno, con maestría y doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Quiero comenzar haciendo una confesión. Nací en Acarigua, Estado Portuguesa, en 1983. ¿no? Era inevitable que escribiera sobre Luis Herrera Campín y su bolivarianismo. Bueno, no me quiero extender porque, bueno, estas cosas me ponen muy, muy nervioso, a pesar de que ya tengo algunos años de docencia universitaria. Hablar en público es una cosa muy complicada para mí, ¿no? Prefiero expresarme por escrito. Y, bueno, me hubiera gustado que me informaran previamente que tenía que hablar en público, ¿no? Para estar más tranquilo, ¿no? Les agradezco profundamente, de verdad, la oportunidad. Es un trabajo de investigación el que ha sido premiado sobre 2 conmemoraciones en torno a celebraciones a Bolívar, 1980, sesquicentenario de la muerte del Libertador, y 1983, bicentenario de su natalicio. Es una revisión de estas 2 conmemoraciones y, por supuesto, una lectura a la visión de Luis Herrera Campín sobre Bolívar al analizar entrevistas, discursos y un conjunto de materiales publicados, ¿no? Les agradezco enormemente la oportunidad y espero que, bueno, a futuro, como ya lo señaló el doctor Rodríguez, pues puedan leer de la página web de HARS, politólogos y asociados, el trabajo y, bueno, lo critiquen, por supuesto. Muchísimas gracias y muy agradecido, de verdad. Bueno, yo quisiera agregar en este caso que cuánta modestia al conversar sobre esto, ¿no? Porque la visión de Bolívar que se plasma allí es altamente interesante para el debate que vivimos el día de hoy. Cuando estamos pensando en reconfigurar cómo queremos nuestra sociedad, también tendríamos que eventualmente reflexionar sobre el lugar que le damos a nuestros líderes. Y es bastante interesante la redacción de nuestro premiado el día de hoy para tomar esas herramientas y reflexionar efectivamente cómo nosotros lo configuraríamos, tomando, por ejemplo, al presidente Luis Herrera Campins. Ahora voy a llamar a Javier Alexander Escalá Porras para que nos cuente un poco su experiencia.
Buenos días, antes que nada, bueno, también sin palabras, agradecido por estar aquí. Yo hice este trabajo en un principio por mi mamá, quien falleció en el año 2002, pero que perteneció a la juventud del partido COPEI y apoyó la candidatura del presidente Luis Herrera en 1978. Los trabajos que yo tengo, bueno, los que yo quería realizar en un principio era la figura del presidente Luis Herrera y del general José Antonio Páez, ¿no? con el que el presidente siempre sintió cierta afinidad. Pero el trabajo se me hacía muy largo y bueno, solamente requerían 16 cuartillas. Y decidí entonces aplicar el tema de la cultura, teniendo en cuenta que usualmente lo que se ha trabajado sobre el presidente, que hay que decirlo, es muy poco, o sea, muy poco lo que se ha trabajado de su presidencia, fundamentalmente radica, bueno, en lo financiero, ¿no? En lo monetario, en la evaluación, en el año 1983. Yo dije, bueno, vamos a trabajar entonces la cultura, o sea, qué se invirtió allí, qué se hizo allí. Y me encuentro con la sorpresa de que voy a las cifras del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, desde el año 79 hasta 1984, y veo que el gobierno inyectó dinero a la cultura. Si bien es cierto que en el gobierno que le precedió, entre el 73 y el 78, también se invirtió dinero, porque, bueno, sí, había real para hacerlo. El problema residía básicamente en que las 2/3 partes del presupuesto se lo llevaba a la ciudad de Caracas. Y Luis Herrera entonces lo que intentó hacer fue distribuir equitativamente el presupuesto y llevar la cultura al interior del país, masificarla, ¿no? Por eso él llama a su gobierno de animación cultural. Su gobierno de animación cultural consistía en llevar la cultura a todos los rincones del territorio. Pero no solamente eso, yo lo había hecho más largo el trabajo, habían dado unas 25 páginas, porque también incluye el Ministerio del Desarrollo para la Inteligencia, que bueno, tuve que reducirlo y que fue una experiencia que hasta entonces no se había realizado en nuestro país, ¿no? Un ministerio enfocado al desarrollo de la inteligencia. Y bueno, las cifras, los datos, todo está referido en el trabajo basado, bueno, en las referencias, ¿no? En las referencias que yo encontré. Estamos hablando de que durante año a año, sobre todo en los primeros 3 años, digámoslo así, la economía tuvo nuevamente un repunte a raíz de la crisis con el Shah, 1979 hasta 1982. Estamos hablando de que el gobierno invertía anualmente a la cultura una cantidad de 13 a 14 millones de bolívares anuales. Y esto creó, bueno, no solamente el plan Seducan de 1979 y 1980, sino los congresos de los animadores, también se dio una política masiva de impresión en las ediciones de la Presidencia de la República. Se imprimió una cantidad de trabajos en la editorial del Estado, en Ayacucho, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de un gobierno que de una u otra manera se encargó de que la cultura fuera más democrática y llegara a todos los sectores del país. Bueno, para no extenderme más y no hacerlo más largo, yo los invito a revisar el trabajo. El trabajo está basado en cifras, desde 1979 hasta 1984, y en las universidades también que se crearon. Se creó la Universidad de Guayana, el 82, y la UPEL en el año 1983. Están todas las celebraciones con respecto al centenario, todo lo que hizo el CONAC para movilizar durante el centenario de 1983, y los países que se sumaron. Además, aquí llegaron a Venezuela en el año 83 más de 50 representaciones, más de 50 países
para las fiestas bicentenarias, las universidades, ideas, o sea, está todo allí, todo lo que se creó y todo lo que se legó además, que todavía en parte se mantiene. Muchas gracias. Bien. Bueno, muy importante, ¿no? El presidente refranero no era refranero porque quería, era refranero porque es una manera de democratizar lo que estamos pensando. Y eso se complejiza muchísimo más cuando vemos cuál es su ejercicio al servicio de nuestro país, ¿no? Y bueno, ahora vamos a llamar a una autora que además imprimió un carácter muy personal en su ensayo, que además es un ensayo que ella culmina o esta cita culmina con estas palabras: este podría ser el legado intangible más significativo de su gestión. Así que enfaticemos un poco lo que tenga para decirnos Ana Carolina Griffin sobre su experiencia en la redacción de este ensayo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, porque yo creo que ya estamos en la tarde, ¿verdad? Muchísimas gracias al comité organizador, muchísimas gracias a JAR Políticos y Asociados, a la Universidad Central por acogernos aquí. Mi alma mater, regreso aquí muy emocionada porque regreso después de 33 años a recibir un premio en esta bellísima biblioteca de la Universidad Central frente a este mural de Leyer y bueno, con ustedes aquí. Y además el reconocimiento a un tema que para mí en lo personal es muy importante, pero que además me da la gran satisfacción de que ha podido ser premiado en este contexto, porque le va a permitir a este tema ser visibilizado de alguna forma, o quizás un poco más visibilizado. Y bueno, un poco mi ilusión es que algún día podamos tener este tema como un tema de estudio en las aulas de Venezuela. Y es el estudio de la reforma del Código Civil de 1982, que hizo posible que este país terminara con un sistema de castas, como dijo en algún momento el profesor Tomás Estraca. Yo creo que esa es la definición y el punto central de esta reforma. Es una reforma que tuvo que ver con los derechos de la mujer, pero sobre todo algo fundamental, y lo dijo el presidente Luis Herrera Campins, que fue dar igualdad a todos los hijos nacidos bajo el territorio nacional. Eso es algo inconmensurable. Eso tiene que ver con nuestra identidad. Esto tiene que ver con un legado importantísimo. O sea, nosotros como venezolanos estamos marcados por nuestro origen. Cuando se hizo esta reforma en el año 1982, ¿verdad? Claro, un código de 1982. En el año 1982, el 26 de julio, que fue cuando el presidente le dio el ejecútese, en Venezuela, según datos que publicó la doctora Mercedes Pulido Briceño en la revista SIC, el 52% de la población venezolana era de hijos extramatrimoniales. Es decir, más de la mitad de la población eran hijos extramatrimoniales. Es decir, que este tema no era un tema menor, esto era un tema muy importante, pero es un tema del que no se habla, del que no se le ha dado la suficiente importancia, creo yo, histórica que tiene este tema. Este tema tiene que ver con nuestra identidad, este tema tiene que ver incluso hasta cómo nosotros como sociedad nos sentamos, decidimos, actuamos y ¿por qué no? Con todo lo que está pasando ahorita en el país, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que un hombre como Luis Herrera Campins le haya dado empuje, acompañamiento, esto no fue un proceso del Poder Ejecutivo, fue un proceso del Poder Legislativo, pero que tuvo un impulso muy importante y sin el cual no hubiese sido posible lograrlo sin el empuje del presidente. Entonces, yo de alguna manera me siento muy contenta de que se haya podido tomar en consideración y agradezco a los miembros del jurado
que hayan podido tomar en consideración no este ensayo que yo hice en particular, sino este tema, y que este tema se pueda visibilizar. Entonces, ya no, en Venezuela no existen hijos naturales ni hijos ilegítimos. En Venezuela todos somos hijos y ciudadanos de este país. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo no tengo más sino que agradecerles a todos y bueno, encantadísima. Bien, muchísimas gracias por este llamado de atención. Creo que es una de las lecturas que más disfruté, porque no sabemos muchos de nosotros cómo o de qué manera adquirimos los derechos que hoy tenemos, y qué importante es saber lo que ha sido necesario para conquistarlos. Muchas gracias por escribir sobre esto. Ahora bien, el presidente Luis Herrera Campins creía en la cultura como una capacidad para formar hombres y mujeres integrales, ya lo vimos un poco, diferentes, dignos, así que honrando a aquel que además su gestión social y económica miró hacia el arte como un baluarte nacional, vamos a recibir en breves minutos al Orfeón Universitario. Para ello, le voy a pedir a nuestro distinguido panel que por favor se ponga de pie. Nuestro protocolo los ayudará a reubicarse y esperemos pacientemente a disfrutar de esta tan cuidada y ansiada presentación de nuestro Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Estimados amigos, mientras ingresa el Orfeón Universitario para la comparecencia musical que se nos ha ofrecido, quería remediar dos omisiones, lo advertí al principio. Una, que no mencioné a mi buen amigo Miguel Ángel Suárez, futuro colega, espero, porque el papel de la Federación de Centros Universitarios ha sido en este asunto, como lo ha sido en otros también, pero en esta reunión en particular y en el proceso previo a ella, de importancia fundamental. Y quería también agradecerle al director de la biblioteca, el profesor José López, la amabilidad de habernos puesto a la disposición este maravilloso espacio del vestíbulo de la Biblioteca Central. Del presidente Herrera, además, conviene hacer un estudio paremiológico, que es la disciplina que se ocupa de los apotegmas, refranes, en fin, de todo ese aspecto de la sabiduría popular que se expresa a través de los refranes. Esperemos que alguien se anime y lo haga. Muchas gracias. Escuchemos con atención al Orfeón Universitario, que va a interpretar Al llegar aquí con arreglo de Modesta Bor. Posteriormente interpretarán Camino de Belén, de autoría de Luis Pérez Padilla, arreglo de Gilberto Rebolledo, con la solista Nelibet Coffey. Al llegar aquí, al llegar me saco el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo, para darle a todos feliz año nuevo. Colorito blanco, patitas azules, puerta que canta, por dentro puerta que canta, por dentro me sube tres copias, bajo que logré, pasen buenas noches, pari de mujer, pasen buenas noches, pari de mujer. La pierde María, la pierde María, la curva por ella, Madre de Jesús, Madre Palestina, Madre de Jesús, Madre
Esta barranquita de nosotros cuatro, aquí no se mete ni perro ni gato, aquí no se mete ni perro ni gato. Desde los pasteles, desde los valientes, que pasteles fríos avientan la gente, que pasteles fríos avientan la gente. La 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 la.
Un aplauso para Jesús Eduardo Morales, el solista que ha interpretado Amanece, de autoría de Alejandro Carrillo y arreglo de Efraín Arteaga. Nos ponemos de pie para escuchar las notas del himno de la Universidad Central de Venezuela, con letra de Luis Pastori en colaboración con Tomás Alfaro Calatrava. Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules colinas, os invita su voz a escuchar, empujar hacia el alma la vida, el mensaje de marcha triunfal, esta casa que vence la sombra, con su lumbre de fiel claridad, hoy se pone su traje de moza y se adorna con brisa de mar. Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules colinas, os invita su voz a escuchar, empujar hacia el alma la vida, el mensaje de marcha triunfal. Queremos agradecer al Orfeón Universitario Patrimonio Artístico de la Nación, vale destacar desde 1983, por regalarnos esta sensible experiencia de escuchar estas notas y además las de nuestro himno en este sublime espacio. Muchas gracias. Y bueno, ya para empezar a dar cierre a nuestro acto, queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy en la premiación del concurso literario Luis Herrera Campins, realizada en el marco de la Comisión Nacional Centenario Luis Herrera Campins. Para todos quienes hemos formado parte de este proyecto, es un verdadero placer constatar que tras años de trabajo continuo hemos cumplido con la misión: contribuir a la construcción de una memoria histórica que nos permita comprender aquello que nos ha traído hasta aquí y al mismo tiempo edificar el futuro sobre bases que fueron sembradas en nuestra sociedad hace décadas. Esa visión adelantada es precisamente la que hoy tenemos oportunidad de revisar, refinar y proyectar. La Universidad Central de Venezuela se honra de servir como puente para este esfuerzo, porque fue en estas aulas donde Luis Herrera estudió Derecho y donde dio sus primeros pasos públicos como miembro de la Unión Nacional de Estudiantes. Ese compromiso temprano con la vida democrática, que lo convirtió en un firme defensor de las prerrogativas estudiantiles y del rol cívico del estudiantado, lo acompañó luego en cada etapa de su trayectoria, desde su elección como diputado hasta llegar a la presidencia en la República en 1978. Por eso, esta universidad vuelve hoy a convertirse en ese espacio natural para su memoria, un espacio donde confluyen pensamiento crítico, pluralidad, culturas, ya lo vimos, y vocación del país. Y a través de este discurso de ensayos hemos adquirido y querido reconocer no solo la curiosidad intelectual, sino también la excelencia con la que se exponen, desde una mirada crítica, rigurosa, las inquietudes que nos impulsan a seguir reflexionando. Reflexiones que serán sin duda una piedra angular para seguir haciendo país. Un país que no esté hipotecado, un país capaz de salir adelante incorporando a todos sus sectores desde una perspectiva profundamente conciliadora. La universidad fue durante muchos años un espacio significativo para Luis Herrera Campins y hoy más que nunca continúa haciéndolo. Gracias por acompañarnos. Queremos extenderles la invitación al piso superior
a disfrutar de un pequeño brindis para que celebremos juntos este gran hito compartido. Muchas gracias.